Bienvenidos al especial del día de hoy. Quien les habla es la presentadora Paula Suárez del Noticiero del Comercio en Acción. El tema que vamos a tratar hoy va a ser las teorías del comercio internacional. Para ello, trajimos a las mejores expertas en los negocios internacionales. Desde Brasil, Paula Correa nos presentará la ventaja absoluta. Gracias, Paula. Bienvenidos a todos los televidentes y como ya lo habías mencionado, entonces el día de hoy les voy a estar hablando sobre la teoría de la ventaja absoluta. Entonces, esta teoría fue creada oficialmente por Adam Smith, el cual fue un muy famoso economista y también filósofo escocés. Adam nació en el año 1723 y es necesario tener en cuenta que actualmente se le conoce como uno de los mayores exponentes de lo que es la economía clásica. Esta teoría entonces fue publicada oficialmente en el año 1776 en un libro que para esa época Adam publicó, el cual se conoce actualmente como La riqueza de las naciones. Este libro fue el resultado de una exhaustiva investigación que Adam realizó sobre los mercados internacionales de esa época y de un análisis también que él hizo frente a cómo las naciones iban a obtener una fuente de ingreso o lo lograban hacer en esa época. Entonces, principalmente esta teoría va en contra de la teoría del mercantilismo, ya que tiene un concepto de riqueza totalmente distinto, pues en la teoría mercantilista, como ya lo hemos visto, se tiene una creencia de que comercialmente lo que gana un país, el otro lo pierde. Aquí Adam Smith, con esta teoría de la ventaja absoluta, lo que hizo fue plantear algo totalmente diferente y entonces concluyó que no era necesario que un país perdiera comercialmente algo, sino que por el contrario ambas partes se beneficiaran y pues se lograran muchos más acuerdos comerciales para esa época. Entonces, como su nombre lo indica, esta teoría postula que un país posee una ventaja absoluta sobre los demás cuando la producción de un bien es mucho más eficiente que los demás países. Para esta teoría, la ventaja absoluta se basa principalmente en dos factores muy importantes. El primero es el uso de los recursos que se llevan a cabo para lograr dicha producción. Y el segundo factor también muy importante es el número de horas hombre o como lo conocemos actualmente, que es la mano de obra. Entonces, esta mano de obra en la que pues un país logra dicha producción entre sea menor tiempo, pues va a obtener una ventaja absoluta sobre los demás países. Entonces, a continuación les vamos a mencionar algunos ejemplos sobre la teoría de la ventaja absoluta para que lo capten de una manera mucho más fácil y que entiendan ciertos aspectos, ya que muchas veces la gente piensa y confunde esta teoría con la teoría de la ventaja comparativa. Entonces, el primer ejemplo que les voy a mencionar es que ya muchos sabemos que a nivel mundial Italia es conocido uno de los mejores productores de vinos. Luego de Italia también está lo que es Noruega, Finlandia y también el Reino Unido. Italia es uno de los mejores productores de vino debido a su clima. Su clima básicamente es el ideal y es muy propicio para el cultivo de las uvas, para que tengan un sabor característico, mucho más dulce, mucho más deliciosas que las demás uvas que usan los otros países para hacer su vino. Entonces podríamos decir que aquí Italia cuenta con una ventaja absoluta sobre los demás países. Pero no solo esto, sino que también, pues como les dije, para el cultivo de las uvas el clima es mucho más eficiente, entonces acá pues hay una reducción de costos, hay una reducción de esfuerzo con la que los otros países que ya les había comentado, que eran Noruega, Finlandia y Reino Unido, no cuentan. Entonces, pues básicamente son comparativamente mayores estos aspectos con los otros países y es por esto que Italia se convertiría en, aplicando esta teoría, en el país con una ventaja absoluta sobre los demás. Y lo ideal, siguiendo la lógica de Adam Smith,
sería que Italia comercie con estos países su vino y ellos, pues especializándose en su ventaja absoluta, en otro tipo de producto que se les dé mejor, pues hagan un intercambio comercial con Italia para que así ambos países pues tengan una ventaja y beneficios mutuamente. Una nación en la parte oriental del mundo tiene una industria minera bastante robusta. Su ubicación geográfica permite a las personas recuperar carbón debajo de la superficie terrestre. El ambiente propicio del país para la minería le da una ventaja absoluta en el acceso al carbón sobre otros países. Por lo contrario, el país del noreste tiene ricas tierras de cultivo y cultiva una gran cantidad de maíz, lo que le otorga una ventaja absoluta en el cultivo de maíz. Estos países entran en un intercambio internacional, donde el país del este gana por el carbón y el país del noreste gana por el maíz, lo que hace que comercialmente se beneficien ambas naciones. Y bueno, Paula, esta teoría como tal también podemos aplicarla a las empresas. Un ejemplo de ello claro es una empresa de muebles en un pequeño pueblo que se especializa en muebles hechos en madera, en hacer mesas, en hacer sillas bastante cómodas. Por lo general, los empleados tardan en hacer en crear y en hacer estos procesos un aproximado de 12 horas. Pero una tienda de muebles que es competencia vende los mismos muebles con las mismas especificaciones, igual pues de cómodos al cliente, con la diferencia que los empleados tardan tan solo 6 horas en cumplir con estos pedidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiempo de producción es mucho más rápido que le da que la del competidor, y eso es una ventaja absoluta sobre el negocio, ¿no? Entonces la cantidad de tiempo que se tardan en hacer los productos, una tarda mucho más tiempo, lo que hace que el producto se demore, y la otra compañía en menor tiempo entrega su producto. Muy interesante la información que nos cuentan nuestras colegas. Bueno, yo quiero aclarar, Paula, que ya que estás en Brasil, Brasil cuenta con una ventaja en la producción del producto del café, ya que los cambios climáticos y la experiencia que tienen ellos en cultivar el café es una de las mayores ventajas para ese país. Continuando con nuestra transmisión, tenemos a la especialista Luisa desde México. Ella nos va a comentar sobre la ventaja comparativa. Hola, muy buenos días. Bueno, luego de haber escuchado a mis compañeras, quiero contarles un poco más sobre las teorías del comercio internacional. Les voy a hablar de la ventaja comparativa. Y bueno, esta es una ventaja que surge en Reino Unido entre los años 1772 y 1823, originada por David Ricardo, quien propone que los países se especialicen en productos o bienes con mayor eficiencia de producción, que se adquiera a otros países lo que no tiene esa misma eficiencia de producción, ¿no? Aunque comprar en otros países bienes o productos que pueden ser adquiridos en el mismo país, se trata de aquí de aplicar la ventaja comparativa, y aquí es donde lo vamos a ver. Básicamente, la teoría de Ricardo nos deja como mensaje o como enseñanza que la producción o las producciones a nivel global logran ser mayores gracias al libre tránsito, al libre tránsito del comercio, que a un comercio con barreras, como se ve anteriormente. Según Ricardo, a nivel mundial se puede tener un aumento del consumo al no imponer estas restricciones en el comercio. La ventaja comparativa aporta a países cuyos no cuentan con una ventaja absoluta en la producción de sus bienes, lo que permite poder entrar a negociar con diferentes países a nivel mundial y países alternos. En la actualidad, la teoría de Ricardo aún es el primer instrumento intelectual de los que están a favor del libre comercio, por lo que sigue siendo la suma positiva para todos los países
que participan y obtienen ganancias gracias a la economía del libre comercio. Debemos también tener muy presente la diferencia entre las ventajas, la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La primera se enfoca más que todo en los costos bajos del mercado y la segunda en el desempeño, la eficacia, la operación de las empresas. Como con la habilidad de la comercialización de los bienes, de los servicios a un menor precio que la competencia y pues de esta manera generar un mayor margen de utilidad y de rentabilidad. Por ejemplo, les voy a poner acá un ejemplo de lo que se ve. Chile logra un crecimiento en el mercado al aprobarse la ley de energías renovables no convencionales, ya que ha permitido que muchos inversionistas encuentren mejores oportunidades en los pequeños medios de generación distribuidos. ¿Listo? Entonces también como pues un segundo ejemplo y para que tengamos presente, tenemos que recordar que la ventaja comparativa no crea siempre comercio internacional automáticamente. Un ejemplo de ello se produce con el aceite de oliva. En todos los países del Mediterráneo se produce, sin embargo, cuando viajas por el mundo ves mucho aceite de oliva de Italia en venta y muy poca española. Entonces estos son como dos ejemplos de lo que son la ventaja comparativa. Y bueno, aquí vamos a ver otros ejemplos que mis compañeras van a explicar y de esta manera vamos a dar paso con ellos. Chicas, por favor. Y ahora un ejemplo de la ventaja comparativa. Un caso muy familiar es el de Coca-Cola y Pepsi. Ambas empresas se dedican a las bebidas y aunque su producto es muy similar, el consumidor elegirá la que más le convenga, dependiendo de diferentes aspectos, como el precio, la presentación, la publicidad, entre otros, y hasta la calidad. Es muy importante saber que siempre, digamos, estas empresas deben enfocarse como en lo que más fuerza tienen para poder ser más comparativas y ser más competitivas. Bueno, Lisa, México es uno de los ejemplos más grandes para esta teoría, ya que los costos laborales son mucho más bajos a comparación de otros países. Y su proximidad geográfica cuenta con uno de los países más grandes, que es Estados Unidos. Esto es un aspecto a favor en la producción de manufacturas, ya sea en el área automotriz, en el área textil o en el área tecnológica, logrando que ellos puedan exportar a Estados Unidos con unos costos mucho más económicos. Iremos a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos. Ningún país puede producir todo lo que necesita. Por eso, el intercambio mundial de alimentos, máquinas, medicinas y productos de todo tipo se ha multiplicado por 6 en los últimos 30 años. Por todo esto, es importante fortalecer el comercio internacional. Limitar las importaciones es algo que hicimos hace pocas décadas, con pésimas consecuencias para todos. En aquel entonces, no había más que lo poco que fabricaba la industria local. Las familias y empresas tenían muy pocas opciones de compra y la economía perdió competitividad. Continuando con nuestra transmisión, desde Estados Unidos, nuestra colega Laura nos va a hablar sobre la teoría del ciclo de vida de un producto, más conocido como el diamante de Porter. Claro que sí, Paula. Entonces, en esta ocasión desde Estados Unidos estaremos hablando del ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto nace de la teoría de Raymond Vernon en 1966, que es International Investment and International Trade in the Product Cycle. Esta teoría nos habla de cómo pasa un producto por cierto ciclo desde su creación hasta la desaparición total. Para empezar, vamos a empezar con la introducción. En la introducción vamos a visualizar cómo un producto entra al mercado, si es acogido, si es factible, si no es factible. Esto nos va a permitir identificar muchas partes claves, cuál es el mercado al que se va a dirigir el fabricante, por qué fue creado, si hay beneficios, si hay muchas ventas. En esta parte
se introduce totalmente el producto. Y ahí es donde el espectador, el consumidor como tal, empieza a decir como que sí, si es bueno, si me gusta, lo voy a seguir adquiriendo. Después de ello, pero hay que tener en cuenta, antes de pasar a la otra fase, que muchas veces entre el 50 al 70% de productos suelen quedarse en esta etapa, pues no tienen como la percepción, como la acogida que pues se espera por medio de los consumidores. Ahora, pasando a la segunda fase, vamos a visualizar la fase del crecimiento. Esta fase es como la más lucrativa para la empresa, donde, mejor dicho, el producto fue top, fue un boom, lo que produjo que hubiera aumento de ventas y hubiera muchos beneficios pues para la empresa y para el producto. En esta parte, la empresa o el fabricante se da de cuenta de que efectivamente todo lo que fue su estrategia de marketing, todo lo que fue por la parte del consumismo fue un éxito total. El producto gustó, lo cual está permitiendo que este producto genere muchas ganancias, muchas ventas y también muchos beneficios. Después pasamos a lo que es la tercera fase. En la tercera fase yo creo que es la fase más complicada por la cual debe pasar un producto. En esta fase vamos a encontrar la madurez. En esta fase ya nos encontramos con un nuevo competidor, con nuestro mismo producto que quiere entrar a debatir precio o calidad dependiendo de lo que la otra persona le esté ofreciendo al consumidor. Esto es súper clave en cada empresa, ya sea para producción, para ventas, para comerciantes, ya que muchas veces siempre se está compitiendo, pues en muchos casos, entre precios, pero a veces también se compite con calidad y precio. Entonces, en esta parte efectivamente vas a tener ventas, vas a tener beneficios, pero no los mismos cuando estabas en crecimiento. Entonces, en esta fase tienes que tener en cuenta que pues el producto va a tener un nuevo competidor y pues tú tienes que buscar las estrategias. Esas estrategias que hacen que le dé un plus a tu producto. ¿Cuál es el plus? ¿Qué es lo que va a hacer que me compren a mí, que elijan mi producto y que no elijan el de mi competidor? Entonces ahí es donde todas estas empresas empiezan a debatirse para poder generar mucho más ventas, muchas más ganancias y que el producto no se vaya a la desaparición. Después de esto, vamos a la fase del declive. En la fase del declive ya efectivamente ya son menos rentabilidad en el producto, ya no hay tanta ganancia como en el crecimiento, ya efectivamente ninguna estrategia funcionó y ningún plus porque pues efectivamente la competencia me ganó o porque sea el factor que sea, hizo que el producto efectivamente pues se fuera del declive. Y ya por último vamos a la desaparición, que en esta zona vamos a encontrar, o en esta fase, es que efectivamente ya el producto ya no pudo competir más en el mercado y tocó pues darle de baja para que no generara pues como una fluctuación económica en lo que es en la parte interna de la empresa y produjera pérdidas. Vamos a encontrar un caso muy especial con estas fases, que es el de la empresa Kodak. La empresa Kodak empezó pues con sus fotos instantáneas, después se metió a la digitalización con las cámaras digitales, pero cuando efectivamente llegaron los smartphones se fue en declive y en desaparición, y esto ocasionó que Kodak dejara de producir tanto cámaras y fotos instantáneas. Ahora Kodak, de lo último que pues puedo informarme, está aliado con lo que es la marca de smartphone Xiaomi. Xiaomi maneja muchas facciones de Kodak, pero pues efectivamente con la llegada de los smartphones nos dimos cuenta que Kodak desapareció, y este es un ejemplo que les traigo para demostrarles cómo funciona el ciclo de vida del producto. Como segundo ejemplo de esta teoría del ciclo de vida del producto, encontramos a una empresa muy famosa internacionalmente, que es la compañía de Coca-Cola. Esta empresa ha adaptado su estrategia de marketing a lo largo del ciclo de vida de su producto para mantener una posición de liderazgo en el mercado. Y como ya muchos lo sabemos, otros no, inicialmente esta empresa esta bebida era un remedio. A la gente curiosamente le gustó su sabor, y ya luego la empresa, para sobrevivir, entonces decidió convertirse en una bebida que pues hasta el momento ha logrado ser totalmente exitosa. Vamos a ver en el futuro cómo será,
pero es un muy buen ejemplo la teoría de esta teoría del ciclo de vida del producto. Gracias. Otro ejemplo sobre el ciclo de la vida del producto, en esta oportunidad podemos ver las máquinas de escribir mecánicas. En la actualidad ya no son tan, uno, útiles, dos, ya no se consiguen de pronto como en el pasado se conseguían tan fáciles, porque en la actualidad la mayoría de personas las tiene más como reliquias, como los coleccionistas. Con la llegada de nuevas tecnologías como los computadores, las tablets, los dispositivos celulares, ha hecho que este producto ya este elemento pues ya no tenga el mismo uso que antes, lo que llevó a que en el 2011 en India la productora pues más grande de estos elementos cerrara, porque pues realmente el ciclo de la vida de este producto ya había terminado. Bueno, Laura, uno de los ejemplos más grandes que podemos tomar para esta teoría es la empresa de Apple. Apple es una empresa que cada año está cambiando los modelos de su iPhone, generando un aumento en la fase de crecimiento. Lo que hace es generar un consumismo, disminuyendo la demanda de los diseños anteriores, de los iPhone anteriores, para sacar unos nuevos. Esto traduce que es mayor ventas y más rápida la fase de crecimiento. No obstante a eso, no se quedaron solo con los modelos de iPhone, sino que sacan productos que se adaptan a las necesidades de sus clientes. Bueno, por otro lado, tenemos la teoría de Porter. Esta teoría sugiere que las empresas y los países pueden lograr una ventaja sostenible, enfocándose en la mejora de las condiciones de los factores de la demanda, tanto las industrias relacionadas como la competencia local. Además, Porter sostiene que la competencia entre países no tiene que ser necesariamente destructiva, sino que impulse la innovación y la mejora de la industria, beneficiando a todas las partes involucradas. Bueno, quiero comentarles que Noticias de Comercio en Acción es un espacio creado para ustedes para la amplia información acerca de todos los temas comerciales que puedan haber a nivel global. Aquí trabajamos las teorías del comercio internacional y para finalizar vamos a dar una breve conclusión acerca de todo lo relacionado que brindamos anteriormente. Finally, this is our conclusion. We can conclude the importance of the theories presented in this newscast, and what each one covers, since this helps us to identify the absolute and comparative advantage, the life cycle of the product, the diamond porter, what these theories have done in the economic globalizations. Since that's then, we have many studies, many statistics that make great contributions globally and help us to identify the minimum and maximum details in the world economy. It's very important to keep in mind these theories because when you want to make a product, it's very important to get a sufficient knowledge about the absolute and comparative advantage, life cycle of the product, the strategic of diamond porter, because it's very important to create a good strategy with these theories, with the statistics, and make a successfully product for the customer. That's all, and thank you so much. Okay guys, so now for all our international viewers, it's necessary to do a quick summary about this theory in order that make you understand easily this theory. So this theory was created by Adam Smith in the 1776, and basically with this theory of absolute advantage, Adam wanted to say that when a country have a more efficient line of production of goods than the others, then this country have an absolute advantage. So, following this statement, Adam said that it would be better for countries to exchange goods in which they have an absolute advantage to acquire more benefits than doing it by themselves. Okay, so I hope you understand well this theory. Thank you so much for watching this,